están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida, así como a mi compañera Susana Paz Amaya. Les damos la más cordial bienvenida a este evento dentro del marco del 8M, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el cual pues todas las facultades y entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos haciendo muchos eventos para hacer esta parte de concientización, reflexión acerca del 8 de marzo. El día de hoy, en nuestro programa dentro de la Facultad de Ciencias, tenemos esta entrevista que se titula Historias de Ciencias, con el capítulo de la maestra, la doctora Lourdes Segura, que nos acompaña aquí el día de hoy, a quien le agradecemos también su presencia. Y para empezar, pues me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias en Producción Frutícola por la Escuela Nacional de Fruticultura. También tiene el grado académico de especialista en microscopía electrónica en ciencias biológicas y doctora en ciencias de la UNAM. Actualmente es profesora titular adscrita al Departamento de Biología Celular y fundó y coordina el Laboratorio de Nanobiología Celular. Imparte clases en licenciatura y posgrado sobre temas de biología celular y microscopía de alta resolución. Ha dirigido las tesis de 11 estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, y ha participado en la publicación de 46 artículos científicos que cuentan con alrededor de 1,300 citas. También ha participado en la publicación de 4 libros y 8 capítulos de libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su experiencia profesional también incluye haber trabajado durante un poco más de 7 años en el Departamento de Morfología de la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y sus líneas de investigación se relacionan con el análisis ultraestructural del nucleolo, con microscopía electrónica y de fuerza atómica, así como el análisis morfológico del control de la expresión genética. Realiza actividades de colaboración e intercambio académico con colegas de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, lo que le ha valido haber recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional que otorga la Academia de Ciencias de Cuba y un reconocimiento por la Comisión de Mujeres Científicas de la misma academia, además de un premio editorial por la Universidad de La Habana que resultó en la publicación de un atlas sobre la ultraestructura de gónadas de anfibios y reptiles. Su participación institucional incluye haber sido coordinadora del Departamento de Biología Celular y secretaria académica de la Facultad de Ciencias, así como miembro de comisiones dictaminadoras de la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología y de la Comisión de PRIDE de Tesis Facultad. Lourdes, muchas gracias por esta entrevista que nos das hoy. Gracias, Susana, de nuevo por acompañarnos. También tenemos a un perrito que se llama Valentina, por ahí. Gracias a ustedes. Y bueno, para empezar esta entrevista y conocer, pues, el lado humano, el lado más personal de Lourdes, ya leímos toda su semblanza, pues, por supuesto muy, muy impresionante e importante, pero queremos saber, primero, para empezar esta entrevista, que nos cuentes un poco cómo fue tu infancia. ¿Cómo era esa Lourdes chiquita, con sus papás, la relación que tenía, cómo ibas a la escuela, eras buena, eras mala estudiante, a qué jugaban? Un poquito más. Bueno, en retrospectiva, creo que mi infancia fue buena. Yo decía que sufría porque mi mamá y me dejaba con mi abuela paterna. Yo soy la mayor de 3 hijos, yo soy la mayor y además mujer. Entonces dijeron que la niña tenía que quedarse en cuidado de la abuela en una escuela de monjas, de puras niñas, y entonces la escuela no era problema para mí, realmente no me conflictuaba, pero pues no me daba pena. Y y luego cuando mi abuela muere estaba yo en quinto, mi abuela paterna, pasé a una escuela pública. Mi mamá trabajaba en el Hospital Central Militar, ella fue almacenista, mi mamá y mi papá solo estudiaron la primaria, pero bueno, tenían una historia y una forma de ser que creo que, aunque eran muy conservadores, tenían rasgos muy, ¿sabes? Mi papá era impresor y trabajó con una persona muy interesante, a mi modo de ver ahora, que es quien trajo Alianza Editorial
a México y tenía una imprenta. Y ahora leyendo, por eso les digo que en retrospectiva, él tenía la imprenta para imprimir cosas que mandaba a España cuando estaba todo el de la República, ¿no? Seguramente. Entonces, él, esa influencia seguramente permeó a mi papá. Mi papá, sí le decía a mi mamá que ella tenía que atenerse a lo que él ganaba. Mi mamá decía, no alcanza, así que yo voy a trabajar, ¿no? Y bueno, mi mamá compraba la casa, compraba un coche y ella estaba muy contenta de ser ella quien lo resolvía, ¿no? Entonces, en ese contexto, mi mamá además, su papá, cuando ella era niña y quería seguir estudiando, le dijo, su papá, no, ¿para qué quieres ir a la secundaria? En la secundaria solo van a tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Y mi mamá le dijo, no, pues entonces. Y se metió a trabajar, trabajó varios años en una fábrica de esferas con su hermana. Y mi mamá decía que era muy buena haciendo los muestrarios, pero además muestrarios, ella se especializaba en hacer los chiquititos. Siempre quiso hacer esferas, siempre quiso que nosotros hiciéramos algo así, pero nunca conseguimos las cosas. En fin, con todo eso, ella a mí me decía, tú tienes que estudiar, porque tienes que poder trabajar en lo que quieras y no depender de nadie. Y a mis hermanos les enseñó a cocinar, a limpiar, a lavar, pero ahí la visión era diferente, porque decía, es por si te toca una mala mujer, ¿no? Y entonces, pero pues mis hermanos aprendieron bien, les gustaba mucho cocinar, las va, y se les daba, uno de ellos ya falleció. Pero mi mamá le reclamaba, decía, ¿cómo es posible que esté lavando? ¿Por qué no lava ella? Y no sé qué, ¿no? Yo le decía, pues, así lo educaste. Si tú deberías estar orgullosa de tu hijo, haz de cuenta que le tocó una mala mujer. No, porque mi cuñada es un encanto, mi cuñada es un encanto. Entonces, pues eso fue como esa parte de mí. Yo me mudé de escuela, entré a la escuela desde los 3 años, porque pues no había escuela en la colonia, estaba como fundándose, ¿no? Ya tenía algunos años, pues estaba confundándose. Y en la iglesia daban clases las monjas. ¿En dónde estaban? Miscuac hacia arriba. Entonces todavía es una zona donde se hace feria patronal y todo, ¿no? Ya es un hacinamiento grande, pero sigue habiendo. Y entonces en el salón parroquial daban clases de todos los edades. Como una tía llegó a estudiar, llegó a vivir a casa de mi abuela, que también vivía por ahí, yo quise ir a la escuela. Entonces, ay, desde chiquita quise ir a la escuela. Y no me fue mal, sí, en la primaria me fue bien. Me mudé de esa escuela a otras tres, o sea, yo me cambié mucho de escuela porque cerraron una, abrieron otra, me cambiaron, se murió mi abuela, me voy a la otra, y sexto fue mixto. Y fue otra experiencia. Ahí tenía yo la libertad de jugar canicas con mis cuates. Y entonces, esa parte tampoco fue complicada, porque yo vivía con 2 hermanos, y entonces, pues, Ya lo sabías. canicas y bolillo. Era una de las cosas que me gustaba mucho. Y ya en secundaria sí entré a una secundaria técnica que era muy famosa en ese tiempo en Tacubaya, digamos en el ámbito de nuestras colonias, por esas zonas, porque todavía había la idea de que las mujeres pues trabajaban mientras se casaban. Incluso si había un dicho, ¿no? MMC, MMC. Pero esta escuela, entonces las mujeres nos fomentaban el estudiar carreras cortas, se llamaban o carreras comerciales. Mis papás dijeron hasta donde quieras, pero mi mamá dijo, ¿qué tal si no quieres seguir estudiando? La escuela donde me metieron, que también era de mujeres, era pública, pero si hacías los 3 años de secundaria, pasabas a la siguiente etapa, o si querías, podías hacer un año más y obtenías un diploma de secretaria o de auxiliar de contador. Mis papás eligieron lo de auxiliar de contador, pues yo aprendí mecanografía, chironomía, ¿no? Y pero desde el primer año reprobé matemáticas. Y matemáticas no, mecanografía. Y como eran seriadas, reprobé el segundo. ¿No? Siempre se me va una L a la fecha, por ahí. Y entonces la directora llamó a mi papá y le dijo, si su hijo va a seguir estudiando, yo le recomiendo que la saque. Porque aquí no va a poder pasar a aprobar tercero, porque no ha aprobado mecanografía 1 y 2, ¿no? Entonces sacó y la alternativa otra vez una escuela de monjas a la vuelta,
que tenía un esquema similar, ¿no? Era como la competencia. Entonces, también de mujeres, también con el mismo enfoque comercial. Entonces pude aprobar las materias y pues eso tampoco me causaba mucho problema porque además mi papá estaba a la vuelta bueno, debo decir que éramos el peor grupo de la escuela. Fue muy divertido, tengo todavía amigas muy entrañables de esa época. Nos vemos a veces, y pues nos queremos mucho y tenemos muy buenos recuerdos, a pesar de que ellas crecieron en esa escuela y yo entré después, ¿no? Entonces, esa fue como la parte de infancia. Entonces, yo decía que me sentía aburrida porque a mí me dejaban con mi abuela, mientras mis hermanos, mi mamá se los metió a la guardería y se los llevaba al trabajo, y llegaban y habían comido helado y yo no. Sin embargo, yo no valoraba que mi abuela era excelente cocinera, era excelente con las manos, sabía bordar, tejer, hacer flores de papel, de todo, de todo. Hubo muchos detalles de mi abuela y ahora recuerdo con mucho cariño. Pues mi abuela fue una mujer maltratada, las dos yo creo. La materna se murió como a los 50 y tantos de corazón y esta abuela creo que murió de úlcera o algo así. Mi abuela no comía sin mi abuela murió. Y él se enojaba y seguramente tenía otras parejas, en fin. Y un día eso se me quedó grabado que dijo, ojalá te murieras. Y ella llegó, y yo de niña sentía muy feo, pero no me daba cuenta, ¿no? Realmente fue algo que terrible, terrible. Hoy en día, por eso digo, hay muchas cosas que yo no supe valorar a mi abuela, y pero bueno, sí, creo que me quedó pendiente el haber podido hacer más cosas. Sí me enseñó muchas cosas que ahora todavía me toca. Sí, tuviste muchos referentes de mujeres, pues muy diferentes a lo que se esperaba en esas épocas, sí, como que sí, también, pues uno también tiene sesgos de género que en la actualidad existen, ¿no? Aunque no está tan tratando de, pues, cambiar, ¿no? Porque vivimos en una sociedad machista, tal vez muchas de nuestras familias reproducen eso, aunque nos dan ciertas libertades, ¿no? Y hay que ir constantemente ir en cambio. Y tú, tuviste estos referentes, ¿no? Tu madre, tus abuelas, ya te dieras cuenta de ciertas cosas que uno no las identifica que las nombres, como que ahora sí han podido, ya ahora, ¿no? En retrospectiva, no, eso era incorrecto, ¿no? Y además te marcan algunas cosas, ¿no? Ella tuvo compañeras de trabajo y ella trabajaba en el hospital y llegaba gente que incluso no había estudiado ni la primaria. Pero el ejército era una alternativa laboral, ¿no? Y entonces ella les decía a esas dos mujeres, las motivó, las impulsó y terminaron la primaria 3 años. Ellas, pero mi mamá decía, yo te voy a ayudar y yo te voy a enseñar y tú vamos a estudiar. Entonces, como que así era mi mamá, pero ahora digo, realmente tenía como ideas muy avanzadas, ¿no? Claro. Sí, para su formación, para cómo creció, para todo lo que pasa. Oye, y en esa parte donde estabas estudiando en la primaria, que dices que ibas con las monjas, ¿no? ¿Cuándo pasas a la prepa? ¿Cómo fue ese cambio? Porque de puras mujeres que nos comentaron. La prepa también. ¿Cómo fue ese cambio? No, la prepa también. También O sea, de el asunto es que cuando yo paso a tercer año, mi papá dijo, pues ya mejor ahí te quedas, ¿no? Y haces la prepa. Y yo pues estaba muy a gusto con mis amigas. Claro, claro. ¿No? Entonces me seguí ahí. Es ahí donde éramos el peor grupo. Ahí. Sí, tenemos muchísimas anécdotas. Pero ya de ahí, digamos, quizá la influencia, sin querer, pudo haber sido el de biología. Porque sí nos gustaba mucho biología, una de mis amigas y a mí. Sí nos gustaba mucho. Él no terminó el año, no sé por qué, y terminó el año una psicóloga, que también para ese tiempo ella nos enseñó, nos hizo dar seminarios y todos, les digo, todos en retrospectiva, ella nos dio dar el tema de aberraciones cromosomáticas y entre las aberraciones mezclaban síndrome de Down con zoofilia, o sea, terrible, ¿no? Por eso digo, ahora cuando vas. Sí, ya ha cambiado también. Sí. Sin embargo, la convivencia, la forma en que éramos un solo grupo, había cosas muy divertidas. Era cuando la UNAM
Yo creo que, no sé si a raíz de la UNAM, como eran incorporadas, debían tener instalaciones deportivas y no las tenían porque era desde kinder hasta bachillerato. Entonces consiguieron en un squash que estaba de moda en ese tiempo, que nos diera clase de natación. Entonces íbamos en filita al squash como 3 cuadras y regresábamos. Y a veces decíamos, ya no vamos y nos íbamos a la... Antes no existía la Cineteca, había una sala de arte sobre ¿qué es? Constituyentes, o nos íbamos de plano a la zona rosa. Los 2 veces me hacen burla en la casa porque yo les dije, yo me fui de pinta, pero le pedía permiso a mi papá. Ah, pues sí, ya era antes No, porque mi papá estaba a la vuelta y si le avisaban que me había ido de pinta, no te me iba cachaba. muy bien. Entonces le decía, mira, el grupo acordó que nos vamos a ir todas, tú no puedes decir nada, tú no sabes nada, yo fui a la escuela, casi Esta no. plática Pero nunca sabes se que dio. necesito dinero para ir al cine. Además, me daban dinero para el cine, ¿no? Entonces mi papá era entre permisivo, entre que sí ponía, o sea, a veces parecía muy estricto, pero realmente me dio mucha libertad. O sea, sí, los dos, creo que los dos me dieron mucha libertad. Para la hora de entrar a la universidad, ninguno me supo orientar. Yo tampoco sabía por dónde, solo que me gustaba el área 2. Y bueno, biología era lo que más nos gustaba, ¿no? Y por eso, así fue. Y realmente ni sabía que podía ser científica, ni sabía, pensaba, pues, seguramente daré clases, ¿no? Entonces, era como mi perspectiva, pero la idea era seguir estudiando, porque ese era como lo que mis papás fomentaban, ¿no? Sí. Oye, y eso que tú ibas así estudiando y estudiando, entonces fue hiciste examen hasta entrar a la universidad, para Sí. entrar a la universidad. Sí. Yo conocí CEU cuando vine con mi amiga a dejar pegar letreros de Perú. Ya, sí, claro, los típicos de Bermuda. Y ahora aquí en la facultad, No, aquí yo fui ya, de o sea, la mi primera. generación es la primera que ya tomó todos los cursos aquí. Wow, ¿y cómo era? ¿Se ha cambiado la facultad? ¿Cómo ves eso? Esto no existía, no existía el No Tlahui, existía nada de lo no que hay acá. existía la cafetería. Esa era solo los servicios A, B, física, matemáticas, el O y el P. Ah, Todo era campo. campo. Y todo era abierto, o sea, No era... había rejas. No, por supuesto. Yo conocí CEU caminando. Yo llegar a CEU Sí. me cambió la vida. Porque llegar, además me tocó en la tarde de 3 a 10 de la noche. Las asambleas, fue una de las cosas que yo me quedaba en la tarde aquí, en la asamblea. Y yo decía, ¿cómo? Tuve una influencia política, de alguna manera, con mi amiga, con una de mis amigas. Pues su hermano estaba en arquitectura, en ingeniería, llevaban música, Silvio Rodríguez, íbamos a las peñas. Había una cierta tendencia, ¿no? En las cosas que oíamos. Yo conocí Radio Educación en el bachillerato y desde ahí me volví fan de todo. Y desde ahí decidiste que querías ser profesor o hubo alguna influencia. Realmente creo que esa es una de las cosas que yo creo que hace falta en la orientación a la hora del bachillerato. Es muy temprano cuando tomamos una decisión de lo que vamos a hacer en la vida. Por otro lado, desde elegir bachillerato, creo que hace falta decir, hay bachillerato propedéutico y bachillerato profesionalizante. Si te vas por el profesionalizante va a ser más difícil acceder a una carrera universitaria, ¿no? Porque el enfoque es otro, el enfoque es técnico, de algún oficio, de muchas herramientas de ese tipo y pocas para estudiar una carrera universitaria. Entonces, desde ahí falta esa orientación y luego después una carrera, pues agarramos la guía de carreras, ¿no? Hoy en día pues siguen siendo, creo, las más conocidas, matemáticas, digo, medicina o química, perdón, pero yo tuve malas maestros en física y matemática y de química. Y bueno, bueno, a mí conmigo no se resolvió. Yo aprendí, realmente aquí tuve excelentes maestros de física y matemáticas. Uno de ellos todavía, él creo que ya se jubiló, maestro de física, de matemáticas, es un físico que nos hizo que nos gustara. No sé, a Miguel Núñez, hasta Puebla, y muy bueno.
¿Cómo sentiste ese cambio? Bueno, nos comentas que pues, tu vida cambia drásticamente cuando entras ya aquí a la facultad. Bueno, no aquí, a la facultad de antes, sí, No, aquí, pero pues yo en estos llegué. edificios y todo el Ay. cambio que nos decías, o sea, allá atrás. Allá atrás. Y de venir de una educación de monjas toda la vida a este cambio, ¿cómo lo sentiste y cómo fue para tu familia, para tus papás, cuando ya estabas en la universidad, ¿no? Que llegas a la universidad, aparte eres la hija mayor, ¿no? No sé si en algún momento sentiste eso que a veces dicen los hermanos mayores que sienten. Yo soy que tienen que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, sí lo sienten, ¿no? No sé, preguntarles eso y saber cómo fue para tu familia, ¿no? Para tu mamá, para tus hermanos. Yo creo que por un lado era más fácil, entre comillas, seguir estudiando que buscar un trabajo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, realmente lo que me costó trabajo fue cambiar de puras mujeres a mixtas. Porque cuando yo llegaba al salón y no llegaban mis amigas, entonces tuve dos muy buenas amigas al inicio, que todavía vemos, si estaba un muchacho al lado, yo decía, ¿qué le digo? Decir que es absurdo que yo hablo con mis hermanos y con mis primos y no puedo hablar con el compañero al lado, ¿no? Sí me inhibía. Eso fue lo que me inhibió. Realmente me costó trabajo al principio. Después, también pasó algo muy curioso. ¿Saben? Felipe Jiménez, mi esposo. En esos tiempos, él también tenía un grupo de amigos hombres y les hacían bromas que era el club de Toby. Y cuando ya me empiezo a incorporar y a yo me empecé a relacionar muy bien con todos ellos. Y entonces decían, la pequeña Lulú entra al club de Toby, ¿no? Entonces al rato ya empezamos a ser hombres y mujeres, hacíamos muchas cosas juntos. Pero en mi casa, mi mamá y mi papá decían, pues sigue estudiando. Era la única preocupación. Sigue estudiando. Mi mamá sí dijo más tarde, porque habíamos salido al campo, decía, yo solo ruego que no llegues tu domingo 7, que no llegaras. Y, ¿no? Es que Era una su preocupación. no llegué. No llegué. Pero lo que pasa es que mi hermano sí se embarazó, ¿no? Sí se embarazó y yo misma tuve una mala actitud, creo, pero creo que aún él tuvo mucha suerte y hizo una muy buena elección. Mi cuñada vivía enfrente y tienen casi 40 años juntos, ¿no? Entonces, ella es quien más me ayudó cuando yo tuve mis hijos. Claro, con mi mamá. Mi mamá estuvo mucho tiempo, pero ella estaba fresca de cuidar a sus hijos y estaba todo muy alerta. Mi mamá tenía muy buenas intenciones, pero los reflejos ya no son los mismos, ¿no? Entonces, el conjunto de las dos, pues hizo que mis hijos ¿no? tuvieran la mejor. Bueno, obviamente iban a la guardería o a la escuela, pero en la tarde, pues había que dejarlos un rato, ¿no? ¿Y cómo fue esa como conciliación? ¿Cómo pudiste realizar como esta trayectoria académica que ya nos dijo Carla toda esta experiencia que tienes y trayectoria en la academia y también esta vida familiar, ¿no? Que hemos estado platicando con nuestras invitadas sobre eso, que conciliar esos dos mundos o estas dos exigencias que tiene cada parte. ¿Cómo la hiciste? Y también, pues, ¿cómo se conoce? ¿Cómo fue lo del doctor Luis Felipe? No es cierto. No, Sí, a ver. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Bueno, nosotros somos cuates desde el segundo semestre, tercer semestre, ¿no? Muy cuates, o sea, fuimos primero muy cuates, éramos muy cuates, yo tenía mis dos amigas, una sinaloense, una sinaloense y una acapulqueña, también muy entrañables, pero hicimos mucha amistad con otra amiga, ella sí es ella es en botánica, ella está en la UAM, la doctora Beatriz Redón, los tres éramos muy amigos y llevábamos materias juntos y porque a mí se me notaba que pues sí sentía yo atracción, él andaba en otro esferas. Pero luego finalmente seguimos, empezamos desde 1981 a andar juntos y llevamos materias, sí,
cuando llega el momento de elegir biología de campo, lo que hoy son los talleres en biología, él estaba metido en un grupo estudiantil de ornitología, pero mi amiga nos motivó a entrar a una biología de campo de etnobotánica, ¿no? Y entonces ahí entramos, fuimos a Zongolica, hicimos muestreos, entrevistas, y él dijo, no, yo sí me voy para el área de la microscopía, desde entonces, y yo coqueteé mucho con la etnobotánica, ¿no? Con mi amiga, con el mismo profesor que guió la biología de campo, hicimos un equipo de 5 personas y nos hicimos un proyecto de licenciatura. Una de ellas era sobre plantas medicinales. Se tituló ya con mucha dirección, mucho influencia de la doctora Montserrat Gispert, ¿no? Otro, no me acuerdo si incluso ya fue su directora ya formal, mi amiga y otra compañera, otra amiga, ellas hicieron sobre café. Era una zona en Guerrero, en la Costa Grande, se llama El Quemado, había pasado Lucio Cabañas, toda una situación política fuerte que incluso decían ahora Lucio Cabañas se enroló a mujeres, porque éramos 4 mujeres y un hombre. Nuestro amigo, él hizo, su tesis era sobre edafología, y yo, mi trabajo era analizar cómo se generaba el conocimiento que tenía la gente en ese momento sobre el cultivo del mango que metieron como alternativa económica al café. Había una situación en todo en el mundo de que el café estaba amenazado por la rueda del café, y todos buscaron alternativas económicas, ¿no? Entonces, una de estas fue introducir mango en la costa del Pacífico, y fue como Ataúd, fue el mango Ataúd fue el comen, empezó a proliferar, ¿no? A tener mayor presencia. Y le gana mucho al Manila, que era el rey, porque es muy tempranero. Entonces, empieza en enero y en Manila hasta junio, ¿no? Entonces empieza a venderse más caro. Sí. Cuando todo quiere, no hay un mango, sale caducos. Entonces yo, fue una zona donde hicieron huertas pequeñas, se llevaron a los hombres por todo el movimiento que hubo en Guerrero, con Lucio Cabañas, y se quedaron las mujeres, los niños y los ancianos, y las personas mayores a cuidar, ¿no? Muchas huertas se perdieron, pero muchas las mantuvieron. Entonces era alternar la huerta con el maíz, con la milpa, y sobrevivir. Entonces había que innovar, y yo enojada porque decía, aquí no vienen los agrónomos, claro, tienen más cuidado. Entonces decidí por eso estudiar una maestría en fruticultura. Aprender un poco más, creí que incluso eso podría servir y dar retroalimentación. Obviamente no, yo que la sede de la Escuela Nacional de Fruticultura está en Veracruz, estaba en Veracruz, desapareció. Y pues era imposible pensar en una tesis hasta luego. Pues mi trabajo ahí siguió siendo con un toque medio botánico. Mi tutor era experto en riego, y entonces, aprovechando un poco mis habilidades, hicimos un análisis sobre el manejo del agua en el cultivo de papaya, que, se sembraba en ciertos terrenos, falta de agua, bien, una cosa muy interesante. Pero en ese momento Luis Felipe ya se había ido a hacer el doctorado, la tesis de doctorado a Houston, y yo estaba en Jalapa. Y de pronto, con quien hizo allá la tesis, quien lo recibe, que era el líder del tema de nucleolo en el mundo, le dice que quería invitarlo a hacerse cargo de un laboratorio de microscopía electrónica en Houston, en el centro médico. Y entonces él para entonces ya estaba haciendo tratos para irse de postdoc a Nueva York, y finalmente lo hizo. Y le dijo, incluso si quieres, tu esposa puede tener trabajo. Entonces, que pensábamos si nos íbamos, si no nos íbamos, qué iba a pasar, ¿no? Porque yo ni terminaba ni, ¿no? Y él ya como que ya iba muy adelantado, porque siempre fue en una línea. Dijimos, bueno, pues al menos tengo que tener herramientas para trabajar, y me metí a la especialidad en microscopía electrónica. Fue como de la misma maestría surge el proyecto. Entonces trabajo en microscopía electrónica, el virus de la mancha anular, que afectaba también a nivel mundial el cultivo de papaya. Entonces, el proyecto fue ese, terminé la maestría, terminé la especialidad, y tampoco había alternativas económicas, ¿no? Ya, porque pues ya, para entonces, pues Luis Felipe sí había logrado aquí
creo que tenía plaza de profesor de asignatura o había posibilidades de tener algún programa de incorporación. De estos programas siempre ha habido de programas para jóvenes. Los becarios les lograba que les dieran clase, ¿no? Y entonces estábamos en eso, que él ya lograba estabilidad laboral y yo no sabía ni dónde, ¿no? Entonces decía, bueno, es que el grupo en el que yo me formé pues se había desintegrado, yo no sabía qué iba a hacer. Y sí me dijo, bueno, pues ¿por qué no? Ya haces la tesis doctoral. Yo lo que puedo aconsejar es que hagas el doctorado pero que cambies de área, porque yo no te puedo orientar en las otras, ¿no? Allá no sé para dónde, pero aquí sí puedo decir, ¿no? Y entonces hicimos un proyecto juntos, ¿no? Entonces no había las restricciones que hay ahora, ¿no? Porque ya éramos esposos y fue muy, ¿cómo se dice? Como muy enriquecedor trabajar juntos, porque siempre nos entusiasmaban, él entusiasmaba todavía lo que yo hacía, él se iba conmigo a hacer las mediciones y las papayas y no sé qué. Llegamos a decir, esta tiene, le medíamos qué tan dulce estaba la fruta con un aparatito. Ya hasta decíamos, te apuesto que esta llega al 12. Entonces, los dos siempre hicimos mucho eso. Y entonces el proyecto era, estábamos aquí, trabajábamos, y de pronto veníamos el sábado, el domingo, y decíamos, ay, pues ya vámonos, ¿no? Sí. Vamos a ver si alcanzamos la última función. Y nos íbamos al cine. Tuvimos muchísima suerte también. Cuando yo hice la especialidad, la doctora Echeverría y el doctor Vázquez ni se fueron de sabático. No nos habíamos casado todavía. Es una anécdota porque Luis Felipe y yo ya llevamos mucho tiempo de novios. La doctora Echeverría lo sabía y le dijo, yo quiero dejar mi casa en manos de alguien de confianza. Se deteriora menos una casa cuidada con una casa sin cuidar. Dice, pero yo quiero saber si te vas a casar. Si no te vas a casar, no. Entonces dice, ¿cómo es? Bueno, nos casamos. Entonces, la verdad es que ese año fue por eso el más productivo. Se fue la especialidad, yo pude dedicarme al 100%, me fue muy bien, aprendí y me entusiasmó mucho la medicina. Creo que es una cosa que sí aprendí a lo largo de la carrera. Esto que decimos, yo jamás voy a ir al campo o jamás me voy a ir al laboratorio, sí dije, yo jamás voy a hacer sistemática taxonomía. Patas, pelos, olvidé. Sin embargo, con esto del proyecto de etnobotánica, hice el servicio social en el laboratorio de plantas vasculares con la doctora Nelly Diego. Y entonces, ahí sí salimos al campo, determinamos plantas, y era muy emocionante, que vas siguiendo la clave y de pronto dice el nombre, la describes y dices que sí es esta, ¿no? O sea, realmente también es muy emocionante. Entonces, como que esa parte que nos negamos a veces de decir no para allá, no, porque eso es porque a veces no lo conoces o no sabes si tus habilidades de algún tipo te limitan o favorecen que se desarrolles, ¿no? Entonces se cambié de botánica, taxonomía un poquito, sistemática, microscopía electrónica, biología celular, todo ya. Y ya terminando el doctorado, era cuando se llegó el tiempo que Luis Felipe se me puso, yo estaba ya embarazada de mi primera hija, tenía casi 8 meses, y tuve mi último tutoral. Mi comité tutoral fue la doctora Echeverría, Anil Pardo, y bueno, Felipe, por supuesto, a mí. Entonces, él siempre estaba con que siempre me faltaba. Yo le decía, tú eres el más perro. Le digo, aprende la doctora Yani, siempre muy solidarias, las dos, muy buenas. O sea, siempre me echaban muchas porras y él no, le falta y nos dijo y no sé qué, ¿no? Dice, bueno, es que yo no puedo ser, ¿sabes? ¿No? En fin, ellas también entendían muy bien esa parte. Y Annie dijo, pues yo pienso que ya terminaron, como sabía que Luis iba a ir, y o sea, vamos a tratar, vean si pueden armar ya algo para el artículo, se pueden ir juntos. Y dijimos que no, que faltaba una parte. Entonces yo me quedé todavía el último semestre aquí y él se fue, ¿no? Con el embarazo, yo regresé a la casa a mi mamá y regresó para el nacimiento de la niña. Y esa fue una etapa también bonita porque pues regresé a mi casa y mi mamá ya no era que si no había lavado los trastes, o sea, no había limpiado, al contrario, ¿no? Todo, mis hermanos, mi hermano me cedió su cama, no pude dormir en su cama porque la panza estaba. Entonces fue
en una época en que también me sentí como muy cuidada, acompañada, Sí, mi apapachada. cuñada, mi mamá, o sea, fuera de que se fue y me dejó aquí, pues realmente yo no lo sentí como tanto porque realmente solo era el embarazo, ¿no? Sí, sí. Todavía no lidiaba yo con el asunto del Niño, la el niña. querubín aquí. Y entonces cuando viene, nace, habíamos decidido muy valientes que íbamos a bañarse tela y que nos íbamos a cantar, y él se dedicaba a lavar los pañales. Pero le tocó regresar, yo no pude amamantar, o sea, me entraron muchos nervios, y entonces pues era mamila, ¿no? Y entonces el día que se fue, mi mamá y mi papá lo llevaron al aeropuerto, y yo dije, las mamilas, y voy, ni una. Eso sí se le olvidó, déjame lavar. Que se regrese. Entonces dije, chino, así no puedo decir, mañana lavo los trastes. Bueno, pues fue la primera vez que dije, ahora sí, para esto no puedes decir, hay marcha atrás, ¿no? Sí, no. No hay marcha atrás. Y entonces, bueno, pues empezó un ratito, fue un mes. A los 2 meses de mi hija, mi mamá y una amiga me acompañaron y llegamos a donde él ya había conseguido un departamento, un coche, porque donde él hacía el puesto no podía ir sin coche. Entonces fue una etapa también muy, muy bonita. Yo estaba ya con algunos detalles de la escritura de la tesis, algunos detallitos de algún experimento, pero pues ya eso ya se resolvió allá y pues llegamos en pleno invierno, la nieve, la niña chiquita, fue mucho tiempo en la casa, ¿no? Incluso me decía, como si me entusiasmaba cocinar, jugar con la niña, era un lugar más tan chiquito que no había problema para limpiarlo. Entonces, la niña gateó mucho, y de ahí, dice, bueno, en una de esas, si tú quisieras, pues puedes seguir. Le dije, no, 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 eso nomás es ahorita, la verdad. Sí pienso que una rutina como esta no la podría yo vivir, ¿no? Todo el tiempo. Dijo, bueno, pues vamos y ya, regresamos, él ya tenía una plaza, y yo otra vez, con mucha suerte, la doctora Dani Pardo habló bien de mí, seguramente, y en el INER tuve una entrevista con el doctor Moisés Selma, que era director de investigación, y pues creo que nos caímos bien. y me dijo, mira, si no te gusta, te vas, y si no me gusta, te digo, y pues te diré que no, ¿no? Vamos haciendo la prueba. Y pues entré a trabajar al INER. Yo sabía hacer algunas técnicas que ellos querían montar. Montamos un espacio para hacer una localización y técnicas de citoquímica molecular que pues fueron de utilidad de alguna forma en mi formación. Casi yo sentí ahora en retrospectiva también como un pozo toda la estancia que estuve ahí, porque también hubo mucha libertad. Llegué con el jefe del departamento, que es el doctor Miguel Gagiol. Él es patólogo especialista en enfermedades de pulmón, de intersticiales, ¿no? Y y él me decía, mira, a mí el presupuesto allá era mucho más alto que aquí. Claro. ¿No? Me decía Luis Felipe, lo que les dan a ustedes en su laboratorio, lo los dan aquí para biología. Todo. Y entonces, él me decía, nomás, tú te vas a hacer cargo de tus asociados. Tú te haces cargo de hacer los pedidos, que aunque yo tenga mis tinciones, todo lo demás lo puedes usar de lo que ustedes necesitan, ¿no? Pues también, o sea, creo que siempre he tenido esa suerte, mucha libertad, de hacer mucho apoyo. Entonces, no puedo yo decir, obviamente que me tocó oír cosas como en un curso que tomé de PCR, cuando el PCR empezaba, un cuate que dijo, bueno, es que las mujeres ya con familia solo hacen ciencia ama de casa, ¿no? Porque pues se acaba, se tienen que ir por los niños y se acabó la vida. Y pues sí, se acabó la vida porque no hay un compañero que está ahí que también invierte ese tiempo. Sí. Entonces, pero creo muy reduccionista, ¿no? Sí. Muy como de, pues, ya, ¿para qué hacemos? Sí. Sí, pues al respecto, ahora que tocas ese tema, pues como que tu camino estuvo en conjunto, como que iban a la par en el camino de la ciencia, ¿no? Sí. Con tu pareja.
y bueno, con tu compañero, con tu esposo. Bueno, como con el todos lo conocemos también. Y entonces, sí es muy curioso, bueno, es interesante también Sí. conocer la historia porque es distinta a Sí. muchas, ¿no? Porque los dos se dedican a la ciencia, pero además se apoyan. Sí. Es como un camino en el que van avanzando, ¿no? Sí. Y bueno, preguntarte justo esto último que decías, si en ese camino que estuviste, en el que estuviste con la crianza también, con el embarazo, si viste, o cómo verías tú que esta diferencia que sí existe entre, o que sí existe entre una mujer que se dedica a la ciencia o un hombre que se dedica a la ciencia, y es como este tipo de comentarios o de actos discriminatorios, si te tocaron algo así, y más porque en tu caso, pues todo lo pudiste saldar, ¿no? Bueno, avanzar, trascender. Y creo que como que nos platiques esos obstáculos que a lo mejor pudiste identificar podría ser enriquecedor también. Sí, yo creo que tengo muchas referentes académicas mujeres, de mucha fuerza, ¿no? De internacional, la doctora Lepardo, la misma doctora Judith Márquez, que no fui su alumna, pero hoy en día es un referente. La doctora Rosario Ruiz, que me invitó a ser secretaria académica, y también me dio mucha lealtad. La Ani fue de las finales, me apoyó también. Olga Echeverría, que desde que era la novia de Luis Felipe, me dio chance de usar la compu para escribir la tesis de licenciatura en una computadora. O sea, realmente tuve mucho apoyo por parte de mujeres, pero también apoyo por parte de hombres. Cuando yo salgo del bachillerato para entrar a la universidad y esperaba yo el resultado del examen, eran 4 meses y casi todas mis amigas andaban, bueno, algunas andaban buscando trabajo, y mi amiga y yo fuimos a buscar a Liverpool y así se quedó porque ella sí tuvo la atinada la visión de ir de medias, taconcitos, y yo iba con mi vestido de todo. A mí me dijeron que no, bueno, me llamaron, Pues fueron a buscar trabajo a Liverpool, ah, y entonces mi papá, que me vio que sí, me dice, ¿de veras quieres trabajar? Y le dije, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces habló con el que era el dueño de la imprenta y de la editorial. Después él les dejó los aparatos, las máquinas, en lugar de un dinero, una indemnización, les dejó la imprenta. Pero él tenía una visión así, y él me apoyó y me recibió como ayudante en la oficina. Pues como yo sabía mecanografía y archivo, pues yo les ayudaba a las secres en la mañana a hacer las facturas, y después pues era la mascotita del grupo, ¿no? Entonces ahí ellos fueron fundamentales en ese pedacito de esa experiencia. Si de veras yo quería esa carrera comercial, o si de veras quería seguir, porque todo el tiempo me preguntaban, ¿y ya te llegó el resultado? ¿Y ya? ¿Y qué dice tu papá? ¿No? Hasta bromeas con decía, ¿qué dice tu padre? ¿Qué dice la universidad? O sea, él siempre muy pendiente de esa parte, muy apoyador también, de lejecitos, pero sí. Y luego cuando entré al INER, bueno, pues mis compañeros todo el tiempo, ¿no? Pero cuando entré al INER también tuve un evento de esto de discriminación. Me hicieron los análisis de salud, de psicométrico, de todo. Y cuando voy a hacerme, no sé si porque es el dinero en todos lados, te toman una placa de tórax. Y entonces entro y dice, si usted está embarazada, avise porque no puede ser, ¿no? Yo llevaba casi un mes de retraso. Pero no sabías. No sabía. Entonces le dije eso a la que me iba a hacer la placa, y me dijo, si no estás segura, no te la. Pero si te digo que si estás embarazada, no te van a contratar. Porque una de las pruebas era la prueba de embarazo. O sea, no era opcional. las pruebas. No era opcional. Y salí que estaba positivo. Y entonces me dijeron, pues que gracias, pero no. Pues le dije al doctor Sermané esa parte y me dijo, no, eso sí. Entonces, él es muralista, me volvió a llamar y me dijo, ya hablé con ellos. Dice, ya les dije que si no te contratan, yo voy a renunciar. Entonces ya decidieron que sí te van a contratar. Y fue como yo entré, ¿no? Y luego, bueno, mi compañero, jefe, somos muy amigos todavía, mis compañeros, ¿no? O sea, yo no, creo que no puedo decir que sentí sufrida, ¿no? Esa parte. La parte como pareja, como dices, sí, cierto, crecimos juntos, e incluso en los gastos de la casa, en los tiempos invertidos en lo que es las labores de la casa, los hijos, sí ha sido sin necesidad de decir, a ver, vamos a poner de acuerdo, ni siquiera, ¿no?
A la fecha yo digo, a veces no me gusta cómo cocina, pero no me importa, con que lavo los trastes, haz un Está desmadre. bien. Y me lo aterrizo hace poquito, justo ya con miras a que iba a venir esta entrevista, una amiga, me encontré una amiga que ella es de Facultad de Química y me dice, a ver, cuéntame, ¿cómo es esto de trabajar con tu pareja? Dice, yo ya no aguanta a mi marido, pero en broma, ¿no? Por supuesto. Y le dije, bueno, es que creo que donde más nos peleamos es en la cocina. ¿No? A mí no me gusta cómo lavan los trastes y a él no le gusta el tiradero que hago cuando cocino, ¿no? Fuera de eso, Otro lo tiene que limpiar. sí, ni los recursos, ni si tú ganas más o yo, todo entra a una bolsa, todo el trabajo entra a la bolsa, incluso el estudio de los hijos era parte de las labores de la familia, ¿no? El decirles, porque mi hija dice, es que yo, que ya ustedes gastan y no sé qué, siempre hemos dicho, es parte del trabajo. Y eso lo inculcó mi suegra. Ella decía, los hijos están hasta están jugando, ya están creciendo, están aprendiendo. Entonces, sí, debo reconocer que he tenido mucha suerte en esa parte sin siquiera necesidad de negociar. Hay cosas que no me gustan y pues, bueno, políticamente se quedan o hay cosas que hacemos juntos. A mí me gusta cocinar, pero a mí me gusta meterle un poquito más y a Luis Felipe le gusta hacer algo rápido. Entonces, pues realmente es eso cuando discutimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y cómo? Pero aquí trabajamos, nos entusiasma mucho el resultado, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a montar, ¿no? Y toda esa parte aquí no hay. De vez en cuando sí habrá alguna cosa, pero realmente no. Que también se conocen de hace muchísimos años. Y fuimos Pero- cuates. Ajá, Fuimos y cuates. entonces también uno como que aprende a lidiar con eso y uno ya sabe que hasta con una mirada, "Ah, esto no te gustó, eso ya vio que yo ya puse este ejercicio, implica que bajar un poco, al rato nos vemos, Sí, sí, sí. cosas, ¿no? Que uno Sí, aprende también a aprendes, llevar, ¿no? exacto. Esta pareja. Sí, no quiero decir, ay, sí, todo es bien solo palas, pero sí hemos aprendido juntos y es siempre lo que estamos haciendo. Oye, y pues la verdad es que bien padre lo que nos platicas, creo que sí has tenido mucha suerte, pero también creo que también además de la suerte es que tú tenías muy claro, tal vez aunque no supieras en ese momento nombrar, qué querías, ¿no? De tu vida personal, ¿no? De que estar bien, tranquilos, no querías tal vez una persona conflictiva en tu vida y pues el doctor pues no lo es, entonces como que sí se conjuntaron varias características que favorecen ahora precisamente la relación que tienen. Pero ¿qué le dirías a las nuevas generaciones, a tus hijas, a tus alumnas, alumnos, alumnes, eh, algún consejo para ser científico y además tener, si así se decide, una pareja, porque también pueden decidir yo no, pero que sea una decisión propia, ¿no? Si quieren maternar o no, pero ¿qué les dirías? ¿Cuáles serían los tips que Lourdes, la persona les diría? Además de, claro, tienes que estudiar, tienes que ir a tales cursos. Mi mamá me decía, tienes que saber que el noviazgo es una cosa, es color de rosa y cuando se casan es otra. Sí, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues si yo ya lo conozco como cuate, ¿no? Creo que esa parte funciona. La fórmula no sería pues que cases con alguien de tu profesión, pero sí funciona. Pero tengo amigas que también depende, claro, porque tengo una amiga que su esposo se dedica a algo diferente a la ciencia y ella está muy contenta, ¿no? De hecho, él le dice, mijita, ya te estás un poco sintiendo mal, yo creo que debes ir de compras. Y yo le digo, eso aprende. Entonces, creo que no, yo creo que el nivel de confianza, esa parte de llegar a ser de mucha confianza, de decir, de poder hablar, de decir las cosas, y como yo siempre digo, bueno, es que si no lo conoces, ¿cómo pues? De pronto viene un cambio y dicen las ambas partes, ya no eres como antes, ¿no? Sí. Pues no, porque había una careta que queremos encajar en un estereotipo, queremos encajar en un perfil, porque también nos pasa a las mujeres de, pues, ustedes son favor, ¿eh?
fíjate, eres la más tal. Yo soy que casi que te hace un favor. Pues tienes que llegar al nivel y si no, pues olvídate, ¿no? Entonces, ese querer encajar o ese querer no perder, a veces nos cuesta más vivir con alguien que no vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo y mi hija creo que han aprendido un poco de eso. Ya no viven con nosotros. Cuando nació el más chico, creo que esa parte también, una amiga mía aquí en la facultad, Andrea Buto, ¿la conocen? Me dijo una frase que se me quedó. Ella tiene 2 hijos hombres. Me dijo, con que yo cambie a esos dos, creo que con eso puedo lograr que ellos pueden hacer más cambios en más gente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, con que cambie a los dos, que tengo yo. Con que yo te pueda influir en esos dos. Bueno, y por supuesto en mi hija, pero mi hija también tiene una misión. Creo que eso es lo que va a hacer, ¿no? Las alumnas luego también me preguntan, me ha tocado que me dice una alumna hace algunos años, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Le dije, pues depende si a veces te la contesto. Tienen una contestación. Pero a veces no. Entonces ellas dicen, ¿ves? Sí se puede. Y yo digo, pues también es un poquito, pues, romantizar el asunto. No es la fórmula, creo que más bien es, ¿qué quieres? Y tú puedes decir, por amor va a cambiar, y no cambie. Y si no cambia, también puedes tomar la decisión que así quieres, ¿no? Y también es decisión, también es una decisión. Y entonces puede ser que digas, así decidí, pero también puedes decir, en ese momento decir, no quiero. ¿No? Entonces creo que esa parte sí hay que tomarla como que no es la última oportunidad y a veces es mejor de pronto quedarse solo, sola, que estar con alguien que te lastime, que te presiona, que no, que no valora. Entonces, eso sería como más consejo, ¿no? Que decir, háganle, sí, o hay una receta. Sí, pues no hay receta. No. Pero podemos tomar algunos ingredientes. Una amiga también me preguntó hace años, ella estaba haciendo doctorado, en el INEP, me dice, ¿cómo sabes cuando ya estás lista para tener hijos? Y yo le dije, no sabes, nunca sabes, pero yo creo que cuando tú piensas que ese hijo no va a ser el impedimento por el que no vas al cine, por el que no fuiste a la fiesta, estás lista. Estás lista. Ya no ¿No? Entonces, sí, pues. Muchas gracias, doctora. Ya nos estamos ya, acercando nada, al final de al final de la. Todavía falta un poquito, pero ya vamos casi al final. Y preguntarte, como en esta narrativa que nos has compartido, pues siempre rodeada de referentes mujeres, desde tu familia, desde tu educación, que fue hasta la prepa, nos cuentas que fue también de puras niñas. Y luego ahora preguntarte, en el ámbito de la ciencia nos dices, bueno, también tuve estas redes, ¿no? Estas mujeres con las que tuve oportunidad de trabajar o que fueron mis profesoras o que en algún momento te otorgaron su ayuda de alguna forma. ¿Tú cómo has visto en este tránsito desde la universidad, después ya desde tu campo laboral, la representación de las mujeres en la ciencia y qué ves que es importante para seguir construyendo o abriendo más este ámbito que sabemos que todavía tiene mucho que trabajarse? Yo creo que sí nos sentimos un poco que a un ritmo más menor, ¿no? Porque no hay ese acompañamiento siempre. La parte biológica también a nosotras mismas nos pesa, ¿no? Es decir, la que tiene que aguantar soy yo. Pero de pronto, todo avanza, el conocimiento avanza. Entonces dices, bueno, lo puedo, como decía, creo que ayer Tatiana, puede ser un año que me den de cuidados maternos, pero en ese año las que no tienen también van avanzando, los que no tienen hijos, ¿no? Entonces, y aunque se lo dieran a tu pareja, entonces hay un impacto ahí y entonces lo asumimos las mujeres, porque nos convencemos que la parte biológica nos toca. Y creo que ahí es donde de pronto llegas y ya alguien está ocupando un lugar o ya avanzó y entonces vas a un ritmo diferente. ¿No? Sí, vas a un ritmo diferente. El reconocimiento, creo que incluso ver las mujeres también nos ayuda a reconocer más a las mujeres
que porque pareciera que, o porque son compañeras, o porque, no sé, yo creo que nosotras mismas caemos en eso de no reconocer a compañeras que han logrado cosas que con su presencia, con su labor, por eso mencioné a las mujeres que me han apoyado, han influido en lo que yo he logrado hacer, porque han hecho un trabajo. Falta mencionar a la doctora Rosario Rodríguez, fue secretaria académica, ella participó mucho en el cambio de plan de estudios, a la doctora Nipabra la recuerdo salaneando, a la doctora Echeverría fundando el laboratorio de microscopía electrónica, a la doctora Judith Márquez siendo maestra de celular de casi todos los en fin, ¿no? Yo creo que esa parte de los auras, siendo que impone, bueno, aquí fundan la línea de filosofía, de historia, de la ciencia, y al mismo tiempo tener tanta fortaleza y a veces siempre reconocemos, no quiere decir que no sean valiosas, ¿no? Pero siempre reconocemos, pues, esta Marie Curie, pues las mujeres que ya hemos conocido, y a veces se nos olvida que hay una labor que a veces no se ve, sí, o no se aprecia porque pareciera que no es valiosa, o se prefiere reconocer siempre a las mismas personas. Sí, pues muchas gracias al público también que nos está viendo. Hay algunas preguntas de estudiantes o del público que nos ve. Dice Eric Sánchez, gracias por su tiempo, doctora, y por contarnos un poco de su vida. ¿Cuáles considera que son las estrategias que ha llevado para poder lograr todos sus éxitos académicos? Y bueno, de una vez saludos a Alicia Cervantes, manda felicitaciones, doctora Luz Segura. Alicia Pérez dice, gran ponencia. ¿Qué le diría? Bueno, esa ahorita hacemos la pregunta, vamos con la primera. Yo creo que la respuesta rápida sería siempre tener apertura, ¿no? Abierta la mente a no encajonarse con un resultado que esperas o con un camino que crees que ya no te salió. Pues darle la vuelta. Creo que eso es lo que sí me ha salido. Alicia Pérez, ¿qué le diría a su yo del pasado? Quiero decir, ¿cuál sería su principal motivación? Mi yo del pasado no sabía que iba a ser bióloga ni que iba a hacer esto. Realmente no. A lo mejor, no sé, buscar un poco más. También aprender a reconocer lo que hay alrededor, ¿no? Esto que les digo, quién te influye y cómo te influye. A lo mejor yo creo que, más que a mi yo del pasado, creo que a cómo nos orientan a llegar a estos lugares, ¿no? Creo que yo soy de una gran cantidad de personas que no sabía para dónde, pero dices, bueno, pues voy por aquí y al rato dices, esta no era la carrera. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sigo con una carrera que no me gusta o cambio? Yo a lo mejor sí puedo, pero es porque creo que no, ¿no? O sea, en fin, yo creo que es difícil que me el pasado. Era otra totalmente diferente. Armando nos pregunta, me gustaría saber qué hace en sus tiempos libres para desestresarse y pensar en otras cosas de la vida que a veces nos hace falta. Bueno, antes a veces me gusta coser, tejer, me gusta nadar, pero no podía. Pero ha sido muy inconsistente. Ahorita estoy haciendo yoga. Y los tiempos libres ahorita me voy a jalar para que ya está. ¿No? Cuando se puede nos vamos los cuatro, ya rara vez porque mi hijo ya está desocupado, está por lado, entonces. Pero sí, ahorita siempre digo, los ratos días me voy a jalar. Muy bien. Que yo vivía ya año y medio. Pues, eso nos faltó para otra segunda Gabriela Gaxiola manda saludos y pues muchas gracias a todos los que están aquí en la transmisión en vivo. De todas maneras acá se queda alojado en el Facebook tanto de la Comisión de Equidad como de la Facultad de Ciencias para que después si lo quieren compartir. Muchas gracias, doctora. Gracias a ¿Quieres decirnos algún mensaje final
para también pensar un poquito en esta semana. O el viernes es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sobre este camino que has tenido y sobre este tema de las redes de mujeres que también se deben de ir tejiendo. Yo creo que eso es lo más importante, que tratemos de fortalecer nuestras redes, confiar en nuestras compañeras y fortalecer las redes. Siempre va a haber alguien dispuesta a echar la mano, a apapacharte, a cualquier cosa, siempre. Y no digo que no pudiera pasar con un hombre o con alguien más, pero seguro que con las mujeres tendemos más a hacerlo. Tendemos más a hacerlo por ser. Pues muchas gracias, Carla. No sé si tienes. Pues nada más invitarlos mañana. Seguimos con las actividades. Sí, nada más, bueno, agradecerles su presencia, que está con nosotros, con la doctora Lourdes, que ha sido súper ameno, así como que me quedé con más dudas desde aquí, películas iban a ver, más información, y bueno, pues invitarlos el día de mañana a las actividades que tenemos ya programadas en conmemoración del 8 de marzo, pues invitarlos mañana justo a las 11 de la mañana tenemos una ponencia y bueno, nos seguimos viendo por este canal de Facebook de la Comisión y de la Gracias y hasta mañana.